Anatomía funcional de la mano para dibujantes. El plano óseo. Bienvenidos a lo que podría ser una serie de vídeos sobre una serie de consejos para dibujar las manos y una serie de consejos sobre la anatomía de esta región anatómica, que es compleja. Vamos a empezar por el final. Por favor, dejadme o en los comentarios, o como un me gusta, o en Twitter, o como queráis, el feedback de qué os está pareciendo esta serie. Si os gusta, o si no. Y si no os gusta, preferiría que me dijerais por qué, qué mejoraríais. Los creadores de contenido nos alimentamos del feedback de nuestro público, y es muy importante, sobre todo porque si os gusta, podría seguir haciendo la serie, y si os gusta pero hay cosas que podría mejorar, pues será mejor en el siguiente vídeo. Una vez dicho esto, otra serie de cosas a tener en cuenta nada más comenzar. Esta serie de vídeos van a tener un cierto carácter diciéndolo de alguna forma académico. Es decir, intentaré que toda la información que os dé sobre anatomía de la mano sea lo más correcta posible y de la forma más académica posible. Por si acaso alguna persona del medio sanitario acaba viendo estos vídeos, también le sirva a él. Pero va a estar enfocado a dibujantes, así que lo que intentaré sea dar tips en cada parte anatómica de cómo dibujar de forma más simple una zona, cómo utilizar el conocimiento anatómico para mejorar vuestros dibujos sobre todo. Entonces, para empezar, que sepáis que excepto cuando estén dibujadas en una posición particular, las manos durante toda esta serie van a estar, como veis aquí, mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta es la conocida como posición anatómica. Cuando estudias anatomía de forma académica, la orientación de los órganos y las partes del cuerpo se hacen con respecto a una posición particular establecida para que no nos hagamos la picha un lío todos. Y esa posición se conoce como posición anatómica. Es la posición de frente con la palma de la mano mirando hacia adelante. En este tipo de imagen de posición anatómica nos encontramos con tres planos distintos. Y vamos a orientar todo con respecto a esos tres planos. En un plano tenemos lo que está más alejado del centro del cuerpo y otro plano más cerca del centro del cuerpo. Lo que está más alejado del centro del cuerpo se llama, un momento, voy a lateral o externo. Lo que se encuentra más cerca del centro del cuerpo se llama medial o interno. Después otro plano es lo que se encuentra más cerca de la palma, de donde está la cara, donde está el pecho, es decir, de frente, y otro que se encuentra en la espalda. Lo que se encuentra más de frente se llama anterior. Y lo que se encuentra en la espalda se llama posterior. Finalmente, tenemos otra definición entre lo que está más cerca de la cabeza y lo que está más lejos de la cabeza. Lo que está más cerca de la cabeza se llama cefálico y lo que está más lejos de la cabeza se llama caudal. Todo esto es súper académico y quizá a una persona que venga aquí por dibujo no le interese tanto, pero como he dicho, intentaré que esto también sirva para la gente que no sea dibujante. Entonces, la mano, como podéis ver, tiene el pulgar hacia externo o lateral, el meñique hacia interno o medial, los dedos serán siempre dibujados en caudal y lo que es la muñeca en cefálico. Pero
como la mano puede girar sobre sí misma, los que nos dedicamos a la mano tenemos otra serie de definiciones para evitarnos complicaciones. Y son las que finalmente utilizaremos en este vídeo casi siempre. Os he explicado las otras, primero porque es necesario explicar lo académico clásico y segundo por si acaso en algún momento meto esas palabras, pues ya las conocéis y no os resultan raras. Entonces, en la mano, lo que está más en el lado del pulgar lo conocemos como radial, porque se encuentra cerca del hueso radio. Lo que está cerca del meñique lo conocemos como cubital o ulnar, porque está cerca del cúbito o ulna. Lo que está más cerca de la muñeca o de la cabeza lo llamamos como proximal. Y lo que está más lejos lo llamamos distal. Está próximo a la cabeza o está distante a la cabeza. Lo que está más cerca de la cara de adelante está más cerca de la palma, así que lo llamamos palmar. Y lo que está en la parte de atrás, lo que está cerca del dorso, lo llamamos dorsal. Y esta va a ser la base de nuestras coordenadas a la hora de hablar de las estructuras anatómicas que se encuentran en la mano. Este dibujo lo guardo, aunque no estoy muy satisfecho con la posición de los dedos. Pero bueno, guardo este dibujo para que podáis haceros una idea, pero escondo la capa para seguir trabajando. Entonces, este primer capítulo va a dedicarse al plano óseo. En él hablaremos de todos los huesos de la mano y un poquito de los huesos de la muñeca. Hablaremos de sus articulaciones y de cómo se mueven. Quiero empezar por esto por varias razones. La primera, porque es un plano muy básico y que ayuda mucho a entender los porqués del resto de la anatomía. Lo segundo, porque quizás sea la parte más complicada para la gente que viene del plano sanitario y lo más visible para ellos porque muchas veces se van a encontrar con radiografías y la interpretación de esas radiografías les va a ser más fácil conociendo bien esta parte. Y finalmente porque la segunda clase, segundo vídeo que quiero hacer, que sería el siguiente si sigo con la serie, que todavía no lo he decidido, dependerá de la respuesta de esto, será ya lo que es la anatomía topográfica, los pliegues de la piel, la posición de cada uno de ellos, el tipo de piel que tenemos en cada uno de los lados, los distintos relieves óseos y tendinosos y el aparato ungueal, lo que es la uña. Entonces, todo eso quizás sea más interesante para el que quiera dibujar una mano, así que primero es más fácil de entender cuando ya conocemos el plano óseo, porque como habréis visto, si habéis visto otros tutoriales de la mano, primero dibujamos una serie de palotes para poder conocer la posición de nuestros dedos. Si conocéis bien los huesos, sabéis cómo dibujar esos palotes. Y después ya pasamos a dibujar la mano superficial con su trama y su textura. Así que como dibujantes también os interesa conocer primero los huesos y su posición para pasar a dibujar lo que es la piel después. También así os intento enganchar para el siguiente vídeo y así hay más interés en el siguiente también. Y por último, por si os apetece dibujar esqueletos, pues necesitáis conocer los huesos, porque si conozco a la gente que puede estar viendo este vídeo, muchos están interesados en el plano óseo, sobre todo para dibujar esqueletos. Bien. Si queréis entramos ya en materia y si no queréis pues también, porque es el momento. Entonces empezamos con la zona más proximal, o sea, más cercana a la muñeca, más cercana a la cabeza. En la zona proximal tenemos el final de dos huesos largos, el radio y la ulna o cúbito. El radio tenemos aquí lo que es la extremidad inferior del radio y en el cúbito tenemos lo que es la cabeza del cúbito. Quizás no me voy a detener mucho aquí porque me parece interesante. Voy a poner los nombres. Pongo ulna,
Y vosotros ya sabéis que es cúbito porque primero cae mejor y segundo porque es la notación internacional, actualmente es la notación latina, notación en latín, y es ulna, ha dejado de ser cúbito. Quizás si esta serie sale bien, si termino la mano entera y os ha gustado, pues podríamos pasar al antebrazo y ya es entonces sería interesante estudiar la articulación radiocubital o radioulnar distal, que es esta articulación de aquí, pero ahora mismo no os interesa absolutamente nada si queréis dibujar manos, así que vamos a ignorarla como si no existiera. Por ahora. El radio, si queréis dibujarlo de forma absolutamente académica, tenéis que tener en cuenta que tiene dos fosas articulares distintas y una pequeña grieta entre las dos. Esta es la fosa para el escafoides y esta es la fosa para el semilunar, pero eso lo veremos mejor más adelante cuando veamos esos huesos. En su cara palmar, es decir, la que está en el frente, el radio tiene una especie de zona más plana que sube hacia una cresta, es una especie de pequeña cuesta. Os voy a hacer ahora mismo un dibujo del radio en lateral. Voy a comprobar que estoy en la buena capa. Sí, estoy en la capa correcta, vale. Si estáis dibujando, comprad cada 2×3 si estáis en la capa correcta. No hay nada que da más coraje que estar en la capa equivocada. Entonces, en una visión lateral del radio, es decir, un perfil, vemos que hace esto. Esta es la cara palmar. Esta es la cara dorsal. Y aquí vemos, en esta zona de aquí, que hay una especie de pendiente aplanada. Y aquí vemos una especie de cresta. Esta cresta se conoce por un nombre en inglés, con lo cual pues, lo voy a escribir por que lo tengáis escrito, pero bueno. El nombre en inglés es Watershed Line, o línea de dos aguas, como un tejado. Tenemos un pequeño tejadito aquí. Chup, chup, chup. No tiene chimenea, pero bueno, es un tejado. ¿Vale? Bueno. Si vemos el radio en la cara dorsal, es decir, al contrario de como lo estamos viendo aquí, veremos algo parecido, pero veremos aquí que hay una especie de protuberancia. Esta protuberancia se conoce como tubérculo de Lister. Creo que estoy dando muchos nombres para los dibujantes, pero para los médicos o biólogos o enfermeros o auxiliares de clínica o radiólogos, técnicos de rayos. El radiólogo es una especialidad médica, técnico de rayos, ¿no? Les puede servir bastante también esto, así que prefiero dejarlo dicho. Quitemos el tubérculo de Lister, es una referencia importante. Y si viéramos el radio mirando en esta dirección, como si hubiéramos cortado la muñeca, habríamos quitado todos los huesos del carpo y viéramos la superficie del radio, la veríamos un poquito así. Está un poquito planada por aquí. Aquí, bueno, ahora os digo que es cada cosa. Entonces, como hemos dicho antes, aquí tenemos una pequeña concavidad. Aquí tenemos otra pequeña concavidad. Como os he dicho antes, esta para el escafoides, esta para el semilunar. Aquí al lado tendríamos la cabeza de la ulna, a la que veremos un poquito más adelante. Esta zona de aquí es lo que habíamos dicho antes, que hace una pequeña pendiente. Aquí se encontraría la Watershed Line, justo en este límite, y el tubérculo de Lister que vemos ahí es este promontorio de aquí. Esta imagen podría ser más importante si llegamos a hacer un vídeo sobre los tendones, pero por ahora vamos a quedarnos aquí en cuanto a radio. La ulna o cúbito. Para hablar de la ulna o cúbito, pues la verdad
es que estamos en el sitio menos interesante. El cúbito aquí tiene su cabeza, que es redondeada absolutamente en todos sus planos. Vamos a ver un dibujo un poco tridimensional del cúbito distal de la ulna. Entonces tenemos su cabeza, que es como redondeada, y les da una especie como de ganchito aquí, que es conocido como estiloides del cúbito o de la ulna. El radio también tiene su propio estiloides, es justo este punto de aquí, que no lo he dicho antes, es también conocido como estiloides del radio. Estiloides, estilizado, son zonas que se vuelven puntiagudas en un hueso. Aquí tiene una fosita, que tampoco tiene mucho interés para un dibujante, si para una persona que trabaje en lo que es medicina. Por ahora estoy dando pocos consejos para dibujantes y pasemos a eso justo cuando terminemos esto. Y aquí tenemos una cabeza que es como redondeada. Entonces, ya tenemos la ulna y el radio en el sentido más anatómico académico. Si queréis dibujarlos de forma correcta, pues tenéis que tener en cuenta todas las pequeñas aportaciones, los detalles que os he dado a nivel anatómico. Entonces así dibujaréis un radio y una ulna bastante parecidos a la realidad. ¿Queréis simplificarlos? Pues como sabéis que tienen más o menos esta forma, pues lo podéis simplificar así, por ejemplo. Sería bastante correcto. Otra forma de simplificarlo más redondeada sería así. No tenéis que dibujar las fositas siempre. Por ejemplo, así. ¿Aún más estilo cartoon? Más simple aún. Y podéis llegar a simplificación máxima simplemente respetando un poquito el hecho de que el radio es en esta zona bastante más ancho y el cúbito es más estrecho. Y que el radio llega más lejos que el cúbito. Así tendréis un dibujo bastante acertado del radio del cúbito, sin necesidad de hacer una cosa compleja y anatómicamente correcta, pero que se aproxima muchísimo a la realidad. Cuanto más detalles de la realidad queden en vuestro dibujo caricaturesco, más parecido a la realidad y más reconocible será. Hemos terminado con eso, vamos a pasar ahora a los huesos del carpo. Los huesos del carpo son complicados. Hay 8 huesos distintos distribuidos en 2 filas, pero don't panic, vamos a hacerlo poco a poco, veréis como al final no es tan complicado y os voy a dar una serie de pequeños trucos para después simplificarlo mucho, ¿vale? De nuevo empezaremos con una forma muy académica, anatómica, pura de hablar de los huesos, sin que este pequeño tutorial pueda sustituir realmente a un libro de anatomía, y después pasaremos a verlo de una forma caricaturesca. Si me acuerdo, tengo que acordarme, al final del vídeo daré una serie de nombres de libros de anatomía muy buenos que yo he utilizado y sigo utilizando y me encantan. Así que si alguien quiere entrar más aún en la anatomía, pues ya sabe. Empezaremos por el escafoides. Si os parece bien, a mí me parece estupendo porque es un hueso que es muy importante y tiene muchísima implicación en el terreno médico, así que vamos a empezar por ahí. El escafoides se llama así porque escafos, en griego, significa barca o embarcación. Sí que el escafoides tiene forma de barca. Bueno, forma de barca. Forma de barca decían los griegos que describieron el hueso, porque para mí tiene forma de barca que yo os diga, pero bueno. Eso también ya va con la imaginación de quién cogió el hueso por primera vez y tal. Escafoides para mí siempre tiene una forma un poco como de habichuela rara. Esto es un escafoides casi aceptable. Tenéis que tener en cuenta que el escafoides es un hueso que es muy complicado
porque tiene una especie como de torsión en su interior, se gira un poquito, desde su extremo proximal hacia el distal, hace como una especie de torsión hacia adelante, y además tiene muchas pequeñas protuberancias que se ven de forma distinta dependiendo de qué lado veamos. Entonces tú puedes ver en una radiografía, por ejemplo, en escafoides, así, lo puedes ver así, lo puedes ver así, e incluso lo puedes ver así, como un reloj de arena. Así lo vas a ver si haces una imagen lateral pura, es decir, con la muñeca en posición de perfil con respecto al aparato de rayos. Aquí veréis la habichuelita esta, el cacahuete. Así lo verías si la mano... Mira, he dicho que iba a dibujar siempre el dedo hacia abajo porque la posición anatómica aquí no lo he hecho. ¿Por qué? Porque fact de police. Esta es cuando haces una imagen en 3/4. Es decir, el radio, la muñeca está un poco hacia un lado con respecto al aparato de rayos. Esta es más o menos la forma cuando haces los otros 3/4, es decir, está un poco atravesado pero hacia el otro sentido. Vemos aquí el pulgar. Y esta es la forma que vemos con la mano en lo que decimos anteroposterior pura, es decir, la cara de la mano, la mano puesta justo enfrente de la radiografía directamente. Después esto cambia porque además algún anatomista se ha dedicado a estudiar entre cientos de cadáveres y describió 6 formas distintas del escafoides, con lo cual no os rayéis mucho. Esta es la forma, espérate, todavía no lo he señalado. Esta es la forma más clásica que tiene y es la que vamos a dibujar en nuestro radio, en la capa del radio. Esta sí voy a dejarla aquí en la capa. Entonces aquí voy a añadir los huesos que vayamos encontrándonos, ¿vale? Y así vais teniendo un dibujo a la mano bastante aceptable. Bueno, aquí ya tenemos escafoides. Y veis que encaja... ¿Con quién encaja el escafoides? Pues, evidentemente, escafoides encaja con la fosa para el escafoides. ¿Veis? Todo tiene sentido. En la anatomía todo tiene un sentido, una razón de ser. Si no, no existe. Si no tiene sentido, la naturaleza no lo guarda. La naturaleza es muy económica para eso. Pasemos al siguiente hueso de la serie, que a mí, el que me da ganas de hablar siempre ahora es el semilunar. El semilunar es el hueso siguiente de la misma fila del escafoides y me gusta hablar de él ahora porque tiene mucha relación con él. Semilunar, en la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla del radio y del escafoides, lo veríais un poco como así. Entonces dices tú, bueno, y se llama semilunar, que significa media luna, pues, hijo mío, se lucieron los que pusieron nombre. Pues sí, le pusieron nombre de forma muy correcta, porque para ver la media luna tenéis que ver el perfil estricto. El perfil estricto, de nuevo, os dibujo aquí la mano para que... Como no sé cuáles de vosotros venís de la parte sanitaria y cuáles venís de dibujo, pues cuando hable de posiciones de hacer radiografía, mejor dibujo una mano y así más o menos lo veis. Así sí veríais el semilunar, que tiene una forma como de una pequeña media luna, así. Esta media luna, si dejamos en 3 dimensiones, vemos que es un poquito más estrecha en los cuernos, que además los llamamos los cuernos, no es que sea solo eso, le llamamos los cuernos del semilunar. Sería una especie como así, un poquito más estrechito en los cuernos y un poquito más ancho en la base, o sea, justo como una media luna, como una galletita de forma de media luna. Esta zona aquí va a abrazar a otro hueso que se llama capitatum, pero del que hablaremos más adelante. Así que ahora, de nuevo, vamos a dibujar en la capa base el semilunar donde corresponde. Semilunar también se le conoce como lunatum, que es el nombre latino. Como he dicho, la notación latina es la que ahora predomina. Ahora pasaremos a un hueso que a mí me parece soso e insulso, no me gusta nada, pero está en el cuerpo, habrá que verlo.
su nombre latino es Triquetrum y es el que se debería utilizar ahora, pero todos lo conocemos como el piramidal. Se llama piramidal porque, estimado público, lo habéis adivinado, tiene forma de pirámide. Tiene una forma un poco de pirámide, pero una pirámide muy redondeada. ¿Por qué? Pues porque es un hueso y los huesos, sobre todo los huesos del carpo, que son huesecillos chicos, tienen una tendencia a ser redondeados. No tiene mucho más interés excepto sus relaciones anatómicas, así que ya directamente vamos a dibujarlo en su sitio, que es justo aquí al lado. ¿Vale? Escafoides, vamos a ir dibujando, escribiendo sus nombres, o al menos vamos a ir poniendo un pequeño recuerdo de sus nombres ahí para que no os olvidéis. Escafoides, semilunar, vamos a dejarlo así, Slun. Slun tiene nombre de personaje de manga, de personaje malo, personaje tontorrón, alivio cómico. Y el piramidal. Pasamos al siguiente hueso, que es un hueso del que hay que hablar, aunque tiene muy poca relevancia, que es el pisiforme. Si veis que voy lento o que se decala un poco el vídeo con el audio, es porque me cuesta un poco hablar y dibujar al mismo tiempo, y como no hago edición ninguna, esto lo grabo tal y como está, o sea, yo voy hablando conforme voy dibujando y después lo cuelgo entero tal y como va. A mí eso de hacer ahora después de edición y tal, ni tengo tiempo ni ganas. Así que no, esto es un tutorial hecho estilo dogma, puro dogma. No hay guión, voy hablando conforme voy enseñando ese tutorial y nada está preparado, no hay trampa ni cartón y no hay edición posterior, no hay ni siquiera música ahora mismo, pero posiblemente en la edición sí que haga eso, mínima edición de añadir un poquito de música, porque si no puede hacerse incluso más pesado el vídeo. Pisiforme. El pisiforme es un hueso redondeado que en realidad él por sí mismo tiene muy poco que decir. El pisiforme es uno de los huesos sesamoideos del cuerpo. ¿Qué es un hueso sesamoideo? Pero que soy dibujante, que yo he venido aquí para aprender a dibujar. Bueno, pues tienes que conocer una serie de cosas si quieres dibujar bien la anatomía. El hueso sesamoideo es un hueso que está incluido en el interior de un tendón. Es decir, está el tendón y en su interior hay una especie como de trocito de hueso y es un hueso sesamoideo. ¿Y por qué existen huesos sesamoideos? Bueno, pues existen por un motivo biomecánico puro. Cuando tienes un tendón que incluye un hueso dentro, ese hueso cambia la dirección de las fuerzas ejercidas haciendo un efecto palanca. Y ya sabéis que con un punto de apoyo, que en este caso es el hueso sesamoideo, y una palanca suficientemente larga, puedo mover el mundo. En este caso lo que puedo mover es la muñeca. Entonces el pisiforme está aquí como hueso sesamoideo, como punto de apoyo para darle más fuerza al tendón que va a hacer la flexión de la muñeca. Entonces lo vamos a dibujar en su sitio, de nuevo en la capa base. Perdón, en vez de ocultar la capa la he borrado miserablemente y quiero guardar las capas por si acaso después me sirven en un futuro. Aquí está. Y como es muy chiquitín, pues me va a dar para escribir ahí una P y poco más. No creo que me dé para escribir nada. Bueno, pues ya sabéis que eso es el pisiforme. ¿Por qué tiene un tamaño que no importa? Pues eso. El nombre no tiene un tamaño que no importa, pues es el pisiforme. Vale. Ahora pasamos, creo que voy a hacer estos dos huesos a la vez, porque están muy juntos uno del otro. Y aunque uno tiene unas funciones que el otro no tiene, no, he cambiado de opinión. ¿Veis esto? Puro estilo dogma, esto no tiene guión, voy decidiéndolo conforme voy haciendo. Hueso por hueso. Trapecio. El trapecio, que no sé por qué se llama trapecio, porque tiene una forma trapezoidal. Puede. Bueno, el trapecio es un hueso que tiene muchísima importancia clínica. El trapecio en su base es plano para encajar con la superficie articular del escafoides. Aquí. Aquí irá. Lo veremos después mejor cuando hagamos la reunión de capas. Y en su parte distal
tiene como una especie de doble concavidad. Entonces, tiene como una especie de cuernecitos, así, pero digamos que la concavidad en esos cuernecitos es doble. Esto es, en un sentido, se ve así, ¿vale? Pero es que aquí también es un poco cóncavo, entonces en una especie de dibujo en 3 dimensiones es un hueso difícil, es un hueso complicado de entender. Sería como, aquí hay una pendiente y aquí otra, up, up, up. Entonces aquí veis en esta matriz tridimensional que he improvisado una especie de imagen de lo que puede ser un escafoide, un trapecio correcto. Voilà. O sea, súper complicado. Es muy difícil para nosotros que trabajamos en el tema, nos cuesta el trapecio. Y entenderéis por qué es así más adelante cuando hablemos de los metacarpianos. Dejamos aquí el tip, el pequeño aquí. Esto es para el metacarpiano. Pero no cualquier metacarpiano, el primer metacarpiano. ¿Vale? Esto es importante cuando hablemos de primer metacarpiano, que además es el último metacarpiano que veremos. Estamos yendo en dirección, a ver si os quedáis con la copla, vamos en dirección de radial a cubital en la primera fila, en la segunda fila también estamos yendo en la dirección de radial a cubital, pero cuando pasemos metacarpianos haremos de cubital a radial. Y entenderéis por qué después. Entonces vamos a ponerlo en su sitio y disculpadme si no lo dibujo demasiado bonito, pero es que no es bonito. El trapecio no es bonito. Trapezoide. Lo quería meter con el trapecio porque para empezar sus nombres son parecidos. Pero el trapezoide es un hueso muchísimo menos interesante. Es un pequeño trocito de hueso plano, así cúbico, no tiene mucho interés. Su interés es con quién está en relación. Así que un poquito igual que el piramidal, me interesa más con quién está en relación. Así que vamos directamente a ponerlo en su sitio. El trapezoide encaja también con el escafoides y encaja con el trapecio. ¿Vale? Entonces, ahora sí, lo he dejado para más tarde. ¿Por qué? Porque aquí no me caben muchas letras, entonces para que no os liarais de principio, aquí la T mayúscula es trapecio y la T minúscula es trapezoide. ¿Vale? Bueno, pasamos al siguiente hueso, que es un hueso que a mí, la verdad, me gusta mucho. Este sí. Hasta nosotros tenemos huesos favoritos y huesos menos favoritos. Que es el capitatum o hueso grande. El hueso capitatum o grande, si sabéis un mínimo de latín o os suena, capitatum os suena capital, cabeza. Sí, cabeza, porque el capitatum tiene una cabeza. Cuando hablamos de una cabeza en hueso es que tiene una superficie redondeada. Entonces, el capitatum es más o menos una cosa así. Tiene una zona más grande, una cabeza. ¿Vale? Sí, tenía que hacer la tontería. Ya está. Está hecha. Y tiene una zona un poco más estrecha que es la zona distal. Es el hueso central de lo que es el carpo. Porque acabo de darme cuenta que no he dicho que estamos hablando del carpo. Pero quizás eso sea mejor hacer después una... Aquí en el plano, en la capa base, haremos una serie de zonas. Cuando terminemos con el carpo lo delimitaremos. Porque además hablaré en ese momento de cómo dibujar el carpo en conjunto. Bueno. Entonces vamos a colocar el capitatum o grande en su sitio. ¿Os acordáis que os dije que el semilunar abrazaba un hueso? Pues era este hueso que abrazaba. Y por si no os acordáis, he guardado la capa. Tengo que encontrarla de nuevo. No, estos escafoides. Aquí está. Este escafoides, este es el semilunar. Ah, sí, aquí está el semilunar. Ah, bueno, sí, borré el hueso en que abrazaba, pero vamos. Aquí está. Aquí es donde se encuentra la cabeza del capitatum. Se encuentra aquí incluida. Es verdad que la borré después. ¿Vale? Son cosas del directo. Está dibujando en la capa que no era. ¿Veis? Comprobad siempre en qué capa estoy dibujando. Si no tendréis problemas. Afortunadamente no ha habido mucho
mucha consecuencia de esto ahora. Bien. Y el último hueso, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nos falta el octavo hueso, exactamente. El octavo hueso es el conocido como amatum o ganchoso. Porque tiene un gancho. No tiene más. Es un nombre con mucho gancho, ¿eh? Vale, ya lo dejo. Y el ganchoso tiene una forma como de V y tiene una especie de prominencia ósea con forma de gancho aquí que sirve para enganchar tendones y sirve para proteger nervios que pasan por debajo. Y ya está. Pues básicamente tiene esta forma y tiene esas funciones. Pues de nuevo vamos a ocultar la capa y vamos a colocar el ganchoso en su sitio. Aquí está. El ganchoso. Ya tenéis dibujado lo que es... Si me hubiera dado cuenta antes, lo habría planeado así desde el principio y hubiera quedado mucho más gracioso. Pero bueno, aquí tenéis lo que es... Me ha faltado aquí. Capitatum y amatum. Lo dejo aquí escrito. Jamón, de hueso jamón. Pues aquí tenéis el carpo. Bien. Algunos consejos para dibujantes sobre el carpo. El carpo veis que es muy complejo. O sea, en medicina consideramos el carpo una estructura muy compleja. Que se mueve de forma súper compleja además. Todos los huesos se mueven de distintas formas en todos los movimientos. No voy a entrar en detalle en cómo se mueve cada hueso porque eso ni siquiera para un médico de una especialidad quirúrgica que no vaya a dedicarse a lo que es la estructura de muñeca a mano le interesa. O sea, que si esto va dirigido para dibujantes no os interesa absolutamente nada cómo se mueven. Solo deciros que se mueven de forma muy compleja. Pero os voy a dar una serie de tips sobre el carpo que os van a ayudar para dibujarlo mejor. Bueno, aquí al lado voy a dibujar una forma un poco más sencilla de carpo para enseñaros una cosa que se va a ver mejor si lo dibujamos en forma simplificada. Bueno, para empezar ya estáis viendo que es muy fácil simplificar el carpo y que quede bastante parecido a la realidad. ¿Veis? O sea, simplemente teniendo en cuenta un poco la forma de cada hueso, aquí tenéis un carpo bastante decente en el plano anatómico sin necesidad de ir a la complejidad. Estáis viendo que el carpo tiene dos líneas particulares, una que está aquí y otra que está aquí, porque así delimitamos las dos filas del carpo. La primera fila del carpo, voy a disminuir el tamaño de la letra, me parece que es un poco enorme para lo que quiero expresar, y la segunda fila del carpo. Además, estas dos filas se mueven entre sí de forma independiente, con lo cual forman unidades funcionales enteras, empezando siempre el movimiento en la segunda fila y terminando en la primera. Esta fila de aquí es una articulación y esta es otra articulación. Esta es la articulación. Vamos a poner las articulaciones en otro color. Radiocarpiana, porque pone en contacto el radio con el carpo. Y la ulna no articula ella misma con el carpo. ¿Vale? Esto parece un espacio vacío, pero no está vacío. Lo que pasa es que quizás el tema de ligamentos vamos a dejarlo para un vídeo muy avanzado. Este es un vídeo que supone que tiene que ser más básico. Y esta articulación de aquí se llama la articulación medio. Ha habido un problema, así que no estoy dibujando, que estoy con la goma, perdón. Medio carpiana. Entre la mitad y la mitad del carpo, o sea, esta de aquí. La mitad de un carpo, la mitad del otro carpo. Pues ya está, medio carpiana. Los nombres en medicina son así de sencillos, son nombres que describen. Y si los nombres de los huesos son nombres que parecen más complicados, escafoides, semilunar,
es porque fueron puestos cuando en época griega, y muchos son de origen griego, capitatum, pero también está el nombre grande, es utilizable. Aquí sé que he puesto piramidal en vez de poner triquetrum, que tendría que haberlo puesto. Aquí similar en vez de lunatum, que sé que tendría que haber puesto, pero bueno, me entendéis. Son nombres que en el momento en el que se pusieron eran palabras comunes. Escafoides es porque tiene forma de un tipo de embarcación particular que es así más o menos. Entonces, claro, pues sí, pues compro, acepto barco. Capitatum porque tenía una cabeza. Amatum porque tenía un gancho. Semilunar porque tiene forma de media luna. Vale. Entonces, aquí ya tenéis una forma muy sencilla de dibujar los huesos del carpo que sean muy anatómicos y que den bastante el pego. Pero podemos incluso simplificarlo más. ¿Cómo? Pues dibujando cada una de las dos filas un poquito a lo cartoon. Así, up, aquí, up. Nadie pide que sea perfecto, pero hey, tío, esto si ve, ya más o menos si haces un poco así y transformas esta protuberancia que había dado en el trapecio, o sea, hay que saber adaptar el dibujo a tus necesidades. Ya tienes aquí un carpo súper estupendo, ¿sabes? Si pones aquí un radio así en plan cartoon, ya tienes aquí una muñeca que es, joder, da muchísimo el pego. Incluso puedes simplificar más por motivos de tipo humorístico, prefieres hacer los huesos como bolitas, pues haces las bolitas con un poquito la forma y la organización que tienen que tener y te da una sensación mucho más agradable a la vista porque da una sensación de coherencia de las dos filas del carpo, de las dos líneas del carpo. Es mucho más anatómico y sigue siendo un dibujo simplificado, no tienes que hacer un dibujo complejo. Y la última forma de hacerlo, que a mí me parece también súper racional, es coger todo el carpo y dibujarlo en bloque, como un bloque así. Y después le metes 4 líneas aquí, y ya está, ahí tienes un carpo estupendo. Sobre todo si quieres hacer un dibujo que se vea muy pequeño y no necesitas tanto nivel de detalle, porque tenéis que tener en cuenta cuanto más pequeño sea el dibujo, menos nivel de detalle necesita, pero ya está. Ahí tienes un dibujo de un carpo estupendo que desde lejos da todo el pego. Aquí metes un radio medio bien. Bueno, sí, evidentemente el grosor de la línea no casa, pero bueno. Tienes aquí esto y ya aquí sacas los metacarpianos y ya tienes un esqueleto dibujado con un estilo cartoon, pero que sigue anatómicamente correcto y eso da una impresión cojonuda. ¿Sabes? Eso a una persona que lo vea y que sepa un poquito de qué va la cosa, le da una buenísima impresión. Y además, a la que no, le da una sensación de coherencia, de que no está dibujando bolita aleatoria, que es lo que suele verse. Terminado el carpo, vamos a pasar a los metacarpianos. Los metacarpianos son huesos largos que van a llenar, entre comillas, la mayor parte de la mano. Entonces, vamos a diferenciar muy bien entre el primer metacarpiano y el resto. Vamos a empezar por el resto porque son todos iguales, son los 4 metacarpianos de los dedos largos. Conocemos al índice, al anular y a índice, corazón o mayor, anular y meñique como dedos largos o dedos trifalángicos, que tienen 3 falanges. Entonces, son todos muy parecidos. Y no tiene nada que ver con el pulgar es otra cosa totalmente distinta. Así que vamos a empezar por los metacarpianos de dedos largos. Son funcionalmente muy parecidos, forman una estructura conjunta muy importante, así que van a ir muy juntos. Después pasaremos a pulgar y después hablaremos de los metacarpianos como conjunto. Estoy viendo que posiblemente en este dibujo no quepa todo, que nos quedaremos más o menos aquí con el metacarpiano. Pero no pasa nada, después podemos reducir el dibujo para dibujar las falanges. Los metacarpianos son huesos largos. Tienen una base ancha, tienen un cuerpo finito y tienen una cabeza redondeada. La base es distinta para cada metacarpiano porque se tiene que adaptar a los distintos huesos del carpo para hacer articulación. El más distinto de todos es el quinto. El quinto tiene una base que tiene una especie como de pequeña espícula así. Y cuando tenemos algo que se estiliza, ¿cómo se llama en anatomía? Pues la estiloides del quinto
metacarpiano. Las otras bases son un poco más complejas porque se tienen que adaptar un poco a esto. A ver, porque creo que no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Vamos a repetir. El quinto encaja con el lamato. El cuarto encaja con el lamato y un poquito con el capitato. El tercero encaja solo con el capitato. Y el segundo encaja con el capitato y con el trapezoide, sobre todo con el trapezoide. Quizás sea más fácil ver esto sin las flechas, así que vamos a quitar las flechas, vamos a repetir el dibujo. Que he dicho, acostumbraros a hacer capas, las capas no sobran, y acostumbraros a saber en qué capa trabajáis, porque así no cometeréis estos errores. Vale, es un poco así, ¿vale? La zona central de hueso se llama diáfisis, pero eso no lo voy a escribir porque no lo necesitáis. Y básicamente tiene una especie de crestita arriba, o sea que es una zona como una crestita arriba y después redondeado, no tiene mucho más. Y finalmente la cabeza es la zona más interesante de metacarpiano. La cabeza de metacarpiano es redondeada, sí, pero no exactamente igual. Si vemos desde esta postura, como si hubiéramos arrancado un dedo y viéramos el metacarpiano, veríamos una forma un poco así y así. O sea, aquí es más estrechito y aquí es más ancho redondeado. Esto es súper importante. Parece que no, pero es súper importante, y es súper importante tanto para médicos como para dibujantes. Médicos y no médicos, pero del plano sanitario. Y dibujantes o ilustradores o personas que les gusta el dibujo como afición. Yo no discrimino a nadie. Como esto es más amplio y esto es más estrechito, cuando venga más adelante la base de la falange, digamos que aquí la base de la falange está completamente llena, está completamente ocupada. Aquí no, aquí tiene como una especie de margen. Ese margen le sirve para girar. Y esto tiene una implicación capital en la función de los dedos. Os voy a enseñar ahora mismo con un dibujo de dedos de verdad, no de huesos. Cuando el dedo está extendido, es decir, con la mano abierta, como el metacarpiano está encajando con la falange en su parte más estrechita, esto puede moverse en un arco de movilidad. Los dedos pueden realizar una serie de movimientos de apertura cuando están extendidos. Y esto sirve para poder separar los dedos cuando queramos coger un objeto más grande que el tamaño de nuestra mano. ¿Vale? De forma que cuando dibujáis una mano extendida podéis separar los dedos entre sí, porque forma parte de su rango de movimiento normal. En cambio, cuando pasamos a la situación contraria, no sería más fácil borrarlo, no sería más fácil pasar otra capa y ocultar esto así, pero en realidad no todo es fácil. Están en posición flexionada. Vamos a dibujar mejor las falanges extendidas para expresar otra cosa importante. Cuando está en posición flexionada, la falange encaja con la parte más ancha de la cabeza del metacarpiano y eso hace que no tenga juego, no puede moverse apenas. Eso hace que cuando cerremos la mano, los dedos tiendan a juntarse. ¿Y tiendan a juntarse cómo? Bueno, pues no tienden a juntarse un poco al voleo, sino que hay una dirección que es la dirección correcta hacia la que se dirigen los dedos. Esta dirección es el
a señalar el punto hacia donde tienen que dirigirse los dedos largos cuando se flexionan. Aproximadamente, evidentemente, no se pueden dirigir completamente hacia el escafoides porque se estorban los unos a los otros, pero eso no quiere decir que no lo intenten. Intentarlo lo intentan. Traen el escafoides como si fuera de oro. De oro, escafoides, de oro. Y se van a ir como si fueran maldito cuervo. Urracas, como si fueran urracas. Y esto es importante para los que estén en el terreno sanitario porque así podéis comprender que si queremos ver bien si una articulación entre el metacarpo y la falange está mal, que es la articulación, adivinad, entre el metacarpo y la falange es la metacarpofalangiana. Pues, si está mal, lo tenemos que ver en flexión, porque si está en extensión, como se puede mover, para dibujamos en extensión, como se puede mover, no podemos ver bien si está estable o inestable. Eso para la gente que es de terreno médico, sí. He puesto el dedo corazón extendido porque me parecía más gracioso, fines humorísticos. Y para los dibujantes, porque si queréis dibujar una mano abierta, podéis dibujarla con todos los dedos separados entre sí, o más unidos o no, dependiendo de las necesidades del personaje. Si el personaje está intentando coger algo más grande que él, o está intentando simplemente separar los dedos para hacer un saludo secreto, yo que sé, lo que queráis, podéis hacerlo sin mucho problema, pero si decís con la mano cerrada, tienen que estar juntos los dedos. No podéis dibujar un puño con los dedos separados, porque no ocurre. Esto en anatomía no puede ocurrir, ¿vale? Los dedos no se pueden separar en el puño. Esto parece, yo que sé lo que parece. Esto es un aborto de Satanás. No, esto mal, muy mal. Entonces vamos a añadir los metacarpianos ahora al dibujo base y pasaremos al primer metacarpiano, que es el más complicado de todos. Entonces, hemos dicho aquí que tiene sus estiloides. Aquí tenemos la cabeza, que es redondeada. Aquí tenemos el segundo metacarpiano. Se me olvidaba algo súper importante de los metacarpianos. Perdón, no, todavía no hemos terminado. Disculpadme, digo, es que no tengo yo. Que voy ahí un poco siguiendo mis propios impulsos. Se me ha olvidado una cosa importante del metacarpiano. Después hablaremos del concepto de columnas funcionales metacarpiano. Me quedan súper pequeños metacarpianos. No sé si alargarlos de forma artificial o que haga mucho más feo. No me termina de hacer esto. Estoy por volver a dibujar. Me esperéis un momentito, voy a volver a dibujar por macafísimo y soy una persona con cierto nivel de gusto por hacer las cosas medio bien. Antes de dibujarlos en el plano de base, voy a aprovechar para explicar lo que me se me ha olvidado explicaros y así después lo dibujo en plano de base bien dibujados. Entonces, los metacarpianos forman tres arcos. ¿Cómo se me puede ver los arcos de metacarpiano? Por Dios, bendito, sí que estoy yo torpe. Forman tres arcos distintos. Entonces, el primer arco, que lo voy a poner aquí para poder dibujarlos bien, es el arco de longitud. Los metacarpianos tienen una longitud que forma un arco, ¿vale? Siendo el tercer metacarpiano el más largo de todos. ¿Vale? O sea, ya esto sí que tiene una longitud medio decente y tal, y que sí que más o menos esto casa con una realidad de una mano lógica y normal. Perfecto. Esta capa la voy a guardar para después utilizarla como base para dibujar los metacarpianos. Eso es una cosa que os puede servir mucho. O sea, hacéis primero el círculo, después dibujáis os lo explico con la capa visible, más lógico. Hacéis el arco, dibujáis las líneas y ya tenéis los metacarpianos donde tienen que estar. Y eso os da la zona donde tiene que estar la mano. Pero tiene otros dos arcos que también son importantes. Entonces tenemos este arco y, lo dibujo en rojo ahora, este otro arco que se entrecruzan. Y como se entrecruzan parece que están en el mismo plano, pero no están en el mismo plano para nada. Un arco está en el plano
desde más cercano del cuerpo hasta más lejos del cuerpo, o sea, de proximal a distal, y el otro es... No, espérate, que me está haciendo el programa. Lo que estoy pidiendo, o sea, sabete, el programa hace lo que me pedís, ni más ni menos. Y el otro se encuentra desde radial a cubital, o sea, desde un extremo al otro. Entonces, si aquí dibujamos los metacarpianos, veremos que forman una especie como de arco así. No son rectos, sino que están arqueados. Y están arqueados por un motivo muy específico. Están arqueados porque la mano tiene que tener forma de cuenco. Porque esa forma de cuenco es la que permite agarrar objetos. Así que los metacarpianos no son rectos, sino que tienen esta angulación que es la que llamamos una angulación fisiológica. ¿Vale? Este es el arco rojo. El arco azul viene en el otro plano. Significa que si este es el tercer metacarpiano, que vamos a decir que es el tercero porque es el más alto, el que está justo al lado, que tiene que ser el segundo metacarpiano y que vamos a dibujar en otro color para poder distinguirlo, va más bajo. Y como hemos dicho, es más corto. Y este es el segundo metacarpiano. Y detrás... No, el segundo es naranja. Programa, el segundo es naranja. Vale. Y el cuarto y el quinto estarán detrás y serán el cuarto un poco más parecido al segundo y el quinto, evidentemente, será el más corto y el que esté más abajo. Y como están por ahí detrás, pues los he puesto en verde los 2, 4 y 5. ¿Vale? Entonces tenemos tres arcos. Tenemos el arco de la longitud. Cada metacarpiano es de su longitud. Tenemos el arco de la cúpula hacia adelante y la cúpula hacia los laterales. Y estos arcos tienen que estar respetados y son muy importantes porque muchas veces veo una radiografía donde ves una fractura en un metacarpiano y una angulación aquí. Pues tienes que saber que esta angulación puede ser normal. Puede ser normal porque es que el metacarpiano tiene una angulación propia. O puede no ser muy normal y tener que llamar al traumatólogo para que te lo arregle. Entonces, eso es lo que quería explicar los metacarpianos, que se me había olvidado antes. Podemos recuperar la capa de la longitud para dibujarlos mejor, ¿vale? Si me permitís, ha servido pues mucho para mí para poder explicaros mejor algo que se me estaba olvidando. Vale. Tenéis que recordar que, a pesar de lo que pueda parecer instintivamente, los metacarpianos son huesos de la mano, no de los dedos. Todavía estamos dentro de la mano, no estamos en los dedos, ¿vale? Por otro lado, estoy dibujando la zona palmar de la mano. Veis que estoy dibujando todo en palmar, no estoy dibujando nada del dorso o casi nada del dorso. Porque realmente es la zona más interesante. El ancho del canchoso del amatum se encuentra en palmar, el escafoides de esta forma en palmar, el pisiforme está en palmar, o sea, el dorsal es parecido pero menos interesante. Por eso no os preocupéis, no estáis perdiendo nada, estáis simplemente ganando la zona más interesante. La zona palmar es donde se encuentra la cabeza de los metacarpianos más redondeada, porque los dedos van hacia adelante, no van hacia atrás. Vale, perfecto. Lo he hecho en la capa correcta y todo. Entonces, cuando dibujéis dedo, tenéis que tener en cuenta, vamos a ver un poquito de anatomía topográfica, que el metacarpiano se encuentra aquí. Aquí se encuentra la falange, de forma que el pliegue se encuentra en la articulación. Hay un pliegue en la articulación y un pliegue justo antes de lo que es empezar el dedo. Es decir, cuando veis un dedo, veis aquí el pliegue de la base del dedo, pues realmente la falange se encuentra en el pliegue justo abajo. El inicio de falange se encuentra ahí, porque es donde está articulando con el metacarpiano. Y atrás, lo que llamamos los nudillos, son las cabezas de los metacarpianos que estamos viendo así. Tienen unas crestitas sin laterales. Estas crestas son muy monas, son pequeños tuberculitos. Pero vamos, eso no os interesa tanto. Y recordad lo que os he dicho de separación de los dedos. El rango de movimiento, aquí ya empezamos a hablar un poco de rangos de movimiento de las metacarpofalángicas, es bastante amplio.
hacia adelante pueden doblarse hasta 90 grados, incluso un poquito más. Y hacia atrás tienen como 5 graditos de extensión. La gente que es hiperlaxa puede incluso ir un poquito más para atrás. Así que podéis ver a un personaje que es hiperlaxo hacer esto con su dedo. Y da mucha grimilla. Lo puede hacer un personaje que es hiperlaxo y no se está haciendo daño. Está simplemente haciendo uso de su hiperlaxitud para hacer sentir mal al personal. Y habréis conocido gente así. Por cierto, siempre que alguien haga este movimiento con el dedo, tenéis que dibujar el dedo flexionado. Y eso lo entenderéis mejor cuando hablemos de los tendones. Pero por ahora me hacéis caso y lo flexionáis. Vale. Tenemos la capa, los metacarpianos de los dedos largos. Vamos a pasar al primer metacarpiano, el más difícil de todos. Es el más difícil de todos porque si os acordáis de cuando hablábamos del... No, de este no. No, casi. Del trapecio. El trapecio tiene una superficie articular súper rara. Pues es ahora cuando esa superficie articular súper rara va a tener sentido. Porque el primer metacarpiano encaja en esta superficie. Voy a dibujarlo en otro color para que sea mejor. Encaja en esta superficie. La abraza en todos sus sentidos. Tanto en un sentido como en el otro. Y es la articulación trapecio metacarpiana. Os lo escribo. Trapecio metacarpiana. Es una articulación muy importante porque es una articulación exclusiva del ser humano. Esta articulación en la base de la mano, vamos a quitar ya el trapecio porque nos está molestando un poco para ver. Ah, no, esto no. Esta es una capa extra que he dibujado que, bueno, pues si esta no tiene nada dentro, voy a eliminarla. No tiene nada, ¿no? No, no tiene nada. Op. Mire, no pasa nada. Eliminar el trapecio. Op. Perfecto. Y vamos a la capa correcta. ¿Vale? Esta articulación es la que permite al pulgar hacer los movimientos de adaptación para coger cosas. Pero está todavía dentro de la mano. ¿Vale? Aquí tenemos el inicio del dedo, está aquí. Aquí tenemos el pulgar. Aquí tenemos la mano. Y aquí tenemos el hueso que se mueve en todas direcciones. Con lo cual, cuando dibujáis una mano que se abre, tenéis que separar la comisura, tenéis que abrirla. Y cuando dibujáis una mano que se cierra, tenéis que aproximar la comisura, tenéis que acercarla. La comisura es este espacio de aquí, que está hecho de carne y músculo y que se puede separar o se puede juntar, dependiendo de las necesidades. Y puede rotar y hacer que el pulgar venga a la posición más importante del pulgar, que es la oposición. Cuando se opone a todo el pulgar es la oposición. Es el que dice el gobierno, no estás haciendo las cosas bien. Bueno, eso sería una oposición de verdad, no la oposición que tenemos en nuestro país, pero eso es otra cosa. Y no me estoy refiriendo a un partido político en particular, estoy hablando de todos, así que podéis odiarme todos, no solo un grupo. ¿Vale? Es la que se opone, se tiene que practicar a oponer a todos los dedos. Tiene que ser capaz de oponerse al meñique flexionado. Es más, vamos a limpiar un poco la imagen, la capa, para poder ver un poco mejor. Es más, hay un... Voy a dibujar la mano hacia arriba porque aquí es más interesante dibujarla hacia arriba. ¿Me perdonáis? Gracias. Hay un test que no tenéis que saber el nombre, se llama de Kappanji, de la función del pulgar, y el pulgar tiene que ser capaz de tocar aquí, tiene que ser capaz de tocar aquí, aquí, ahí, 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 ahí y hasta aquí. Entonces, el metacarpiano tiene que poder extenderse, tiene que poder flexionarse para llegar hasta aquí. Y estos son detalles que para un dibujante creo que son muy interesantes para poder dibujar vuestras manos en las posiciones correctas. Es un trozo como de carne, es como si fuera un mulo de pollo. El pulgar es como un mulo de pollo. Tienes aquí la base del pulgar y tienes aquí toda esta cantidad de carne y músculo que tiene escondido dentro un tesoro, como la canción de Dragon Ball tiene dentro un hueso que se mueve en todas direcciones, y es este hueso que tienes que mover.
pero este trozo de carne está pegado a los demás, así que lo que tienes que hacer es mover todo el conjunto gracias a la elasticidad de la piel, no tienes que moverlo aislado, ¿vale? Esto yo creo que son cosas que os van a ayudar mucho cuando queráis dibujar pulgares. Vamos a colocar el primer metacarpiano en su sitio y ya nos estamos acercando al final, niños. Aquí. Último tip sobre el primer metacarpiano. El primer metacarpiano no es un metacarpiano. ¡Tarán! ¿Qué me está contando ahora este señor? No me ha dicho que es un primer metacarpiano, que es un metacarpiano y tal. Bueno, pues el primer metacarpiano no es un metacarpiano en realidad. El primer metacarpiano es una falange transformada. Y eso a mí, ¿qué más me da? Pues eso te da a ti. Porque, como he dicho antes aquí, las articulaciones metacarpofalángicas tienen una movilidad hacia los lados que permiten separarse. La articulación metacarpofalángica del primer dedo no es igual. Esto igual a esto, pues va a ser que no. No es igual. Esto no es igual. Aquí solo tienes un grado de libertad que es hacia adelante y hacia atrás. Y hacia atrás no tienes ni siquiera ese juego extra que tenía, que podías acercar mucho. No, el pulgar se puede quedar en una posición casi quieta, casi recta así, pero poco más. Muy poco más. Eso es muy importante que lo sepáis cuando queráis dibujar, porque si veis, por ejemplo, si lo que dibujáis, vamos a ver aquí para que sea coherente con lo que estoy explicando, si os da por dibujar aquí un dedo así y el pulgar está así como torcido con respecto a esta articulación, así como torcido, pues ya al ojo os da la sensación de que el pulgar está mal, sí, claro que está mal, porque este dedo se puede alejarse un poquito y no pasa nada, quizá no tanto, lo exagero un poco para intentar dar mi expresión, ¿vale? Esto se pone así hacia el símbolo de la paz, ¿vale? Esto sí que está en paz, pero esto no está en paz, esto está en guerra absoluta consigo mismo, este ángulo es muerte, esto está luxado fuera de su sitio, tiene que estar doliéndole mucho y necesita ayuda médica. No le hagas esto a tus personajes, ¿vale? No se lo hagas, ellos nunca lo harían contigo. O sí, no sé qué tipo de psicópatas dibujas tú. Yo, los míos, mejor sí. ¿Vale? Esto tiene que ser coherente. Tanto es así que al conjunto entre... Os voy a dar un nombre de pro, de gente pro, de gente que sabe de qué está hablando. El conjunto metacarpiano, trapecio, escafoides, que sigue una especie de línea, se la conoce como la columna del pulgar. Así que dibujarlo como una columna, que sea coherente. Evidentemente en esta columna hay un elemento móvil, que es el metacarpiano, pero no va a ser nunca esta articulación, ¿vale? Bueno, pues igual que hemos hecho antes, vamos a señalar aquí que esto de aquí es el metacarpo. ¿Te parece intencionado? No lo era. Estamos haciendo esto el 26. Metacarpo, porque está después del carpo. Metafísica está encima de la física. Era el libro que estaba organizado encima de la física de Platón. Pues metafísica encima de la física, metacarpo encima del carpo. Vale. Algunos consejos para dibujar en plan cartoon el metacarpo. Pues la verdad es que es muy sencillo. Habíamos dibujado en plan cartoon así, esto un poco así, respetando muy bien los tamaños. Habíamos hecho un carpo tontero en un solo bloque, porque para qué me voy a molestar yo en dibujarlo todo, y la verdad es que tienes toda la razón del mundo, chiquillo. Así todo es una especie como de bloque y queda súper bien y me hacía pensar que la gente que está haciendo este dibujo sabía de lo que hablaba, aunque realmente no fuera así, ¿vale? Perfecto. Pues el primer metacarpiano es importante dibujarlo. Pues no hace falta que tenga una forma correcta, pero si la base es plana y la cabeza es redonda, se va a parecer más a la realidad que si haces pues el típico hueso así. Esto lo puedes hacer con fines humorísticos, pero esto es como mucho más
parecido a la realidad, ¿no? O sea, yo elegiría esto, pero porque yo soy... Para empezar, estamos hablando de mi dominio, de mi tema, y entonces me gusta. Pero bueno, tú puedes hacer lo que quieras, claro, yo no soy un policía, no voy a ir a tu casa a decirte ¿qué está haciendo usted dibujando así metacarpianos? No, pues no voy a hacerlo, no te preocupes, no tengas ese miedo. Uy, espérate, que me ha salido la cabeza del tamaño de que yo te diga. Pero si haces así, ya solo con hacer así, ya incluso dibuja la estiloides aquí, y dices tú, coño, qué pro, la dibujas hasta la estiloides y mantienes la coherencia del arco aquí, y si haces una lateral, una visión lateral, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a hacer, el radio lateral, ¿qué está haciéndome? El carpo lateral, ¿pero qué es eso? Bueno, eso es un dibujo lateral del carpo en el que vamos a ver sobre todo al semilunar y vamos a ver sobre todo al capitatum. ¿Por qué? Porque aquí el escafoide es una especie como habichuela que molesta y... ya está, ahí tienes un... Y aquí no vas a ver bien el trapezoide porque están ahí, y entonces aquí... ¡Oh, Dios mío! Tienes dibujada una mano lateral. Creo que he exagerado un poco el arco. No exageréis tampoco las cosas, a menos que sea con fines caricaturescos humorísticos, que entonces sí hacedlo. Acabo de dibujar un perfil de una mano y he ido súper rápido porque conozco la posición de los huesos. Conozco que esto es el semilunar, que aquí tiene que estar el escafoide, pues justo después del escafoide tiene que estar el trapecio y el trapezoide, y aquí está el grande encaja con el tercer metacarpiano, y aquí forma un arco aquí que tiene que estar de hecho más largo. Bien, perfecto. Bueno, lo habéis dado cuenta, ¿verdad? Lo he hecho para que os dierais cuenta, para que superéis. Los tres arcos están respetados, perfecto, y así tengo a mi personaje que puede, aunque sea un esqueleto, agarrar algo con su mano y queda un esqueleto que puede agarrar sin muchos problemas cosas con su mano, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar las falanges. Y sinceramente las falanges son como huesos muy sencillos, se parecen todos mucho, así que vamos a dibujar una sola falange y no vamos a añadirla al conjunto porque ya sabéis un poco cómo va. Solo os voy a dar un pequeño consejo a la hora de dibujar los tamaños, pero eso será al final de todo. Recordádmelo, ¿vale? Vosotros, si veis que no lo estoy diciendo, quitad a la pantalla, seguro que funciona. Bueno, pues evidentemente la primera falange de los dedos trifalángicos o dedos largos tiene que encajar con algo que es redondo, pues la base es redonda. Pero a partir de la cabeza van a ser más o menos de la misma forma. Tiene como dos pestañitas así, son como dos, y un canalito en medio. O sea, si lo vemos cortadito, como si arrancáramos una mitad del dedo, lo veríamos un poco como así. Vale, eso es así. Esto es la articulación de la cabeza de la falange. ¿Y por qué es así la cabeza de la falange? Pues porque la parte de arriba, donde encaja la falange, la siguiente falange va a tener lo contrario. Así, va a ser así. Va a tener como dos cupulitas y una cresta en medio, para encajar justo aquí. Entonces, ¿qué estamos fabricando aquí? ¿Qué son las articulaciones interfalángicas entre las falanges? No nos comemos la cabeza los médicos. Tenemos una especie de bisagra, ¿vale? Está encajando esto con esto. O sea que esto es una bisagra. Y esta bisagra, que para términos, vamos a poner su término académico por si acaso hay alguna persona que me pueda criticar no haberlo dicho viendo este vídeo, son las trócleas. Y no he dicho en artrosis, ¿vale? Y no voy a decir en artrosis, así que no me lo pidáis. Oh, mierda, te lo he dicho. Entonces, las trócleas, ¿vale? Las trócleas son bisagras y eso hace que las falanges solo se puedan mover una sobre la otra en un solo plano, ¿vale? Esto puede ir para adelante o para atrás, pero no puede girar alrededor. Así en básico, ¿vale? No tienen un pequeño movimiento rotatorio cuando están flexionadas, pero eso no lo he dicho porque es demasiado complicado, ¿vale? Van para adelante y para atrás, nada más. Y van de 0 a un poquito más de 90. Algunas personas 110 grados, ¿vale? Esto es su rango normal de movilidad. Si una falange va para atrás, o la persona es jodidamente hiperlaxa o algo va mal. Esto mal, esto es algo malo. Esto lo ves y te está doliendo, ¿verdad? Pues sí, te está doliendo y a la persona que lo tiene también le está doliendo. Esto, en cambio, aquí, bien, esto te
da un poquito de, oye, qué angustita, pero no te está doliendo como el otro, ¿verdad que no? Pues no. Pues las interfalángicas, que además son iguales, esto y esto son exactamente la misma cosa, no cambia, son exactamente iguales, pues son así. Van para adelante, para atrás y poco más. Y la última falange, lo único que tienes es que en vez de tener estas dos articulaciones para la siguiente, como no hay una siguiente, porque sabéis que no hay una siguiente y tal, en general la tercera es la última falange, tiene una cabecita, la cabecita de la falange distal. Espérate que el pincel tiene un tamaño monstruoso para esta falange. Es una especie como de cosa así, muy mona, es como así, es como muy mono. Es así, tiene como esta formita. Como un redondelito. Y tiene aquí como una especie de ganchito para enganchar el tendón, ¿vale? Pero esto no hace falta, o sea, en una visión lateral lo veríamos un poco así. El ganchito para enganchar el tendón y así, y así. Un poquito más plano por arriba que por abajo, porque por arriba está la uña, que le da su forma. Pero no vamos a hablar de uña hoy, ¿vale? Así que la uña fuera, no vamos a hablar de tierra. Vale, pues eso es lo único que hace falta usar de las falanges, en realidad no hace falta hacer mucho más. Si queréis vamos a hacer en otra capa un dibujo de las falanges articuladas entre sí en línea recta, un poco. ¿Vale? Una falange, los dos cóndilos, que se llaman estos bultitos, pero no tenéis que saberlo. Otra falange, otros dos cóndilos y la falange distal con su bolita final y su ganchito. Ya está. Esto es un dedo dibujado. Quizás aquí tendría que haberlo hecho un poco más fino. Sí, más fino, pero bueno. Eso es un dedo, ya está, no tiene más. No tiene más cosas. No tiene mucha más complejidad este asunto. Más complejo el aparato de tendones que sostiene, pero eso, ya he dicho, vamos a dejarlo para si algún día hacemos un capítulo de tendones, lo hablaremos, ¿vale? Bien, vale. Entonces, como os he dicho, pueden plegarse sobre sí mismas o no. Y el pulgar, ¿por qué lo has dejado para el final? Bueno, el pulgar es más fácil aún, porque el pulgar solo tiene una articulación interfalángica, porque solo tiene dos falanges, las demás tienen tres, solo tiene una, y además la articulación metacarpofalangiana aquí, actúa igual que una articulación interfalangiana. Como os he dicho, el primer metacarpiano realmente no es un metacarpiano, es una falange, es la primera falange de pulgar que ha mutado para darnos la oposición del pulgar y permitirnos asir objetos. Entonces, la evolución ha convertido a esta falange en un metacarpiano para que se pueda separar, y a cambio, esta articulación de aquí pues sigue siendo exactamente igual que esta de aquí. Esto y esto son la misma cosa, con lo cual es normal que solo pueda ir para adelante y para atrás y no se puede ir mucho más para atrás porque dolor, como os he dicho antes, ¿vale? Última cosa que os tengo que decir y que ya con esto terminamos la clase de hoy. Las longitudes de los dedos, ¿cómo cojones hago yo las longitudes de mis dedos para que sean coherentes? Bueno, pues esto es mucho más fácil de lo que os podíais haber imaginado nunca en vuestra maldita vida. Resulta que el ser humano, como muchos medios biológicos, sigue de una forma estricta la serie de Fibonacci. Que no lo voy a escribir, he decidido no escribirlo porque seguro que lo escribo con faltas de ortografía. Buscad en internet Fibonacci con dos Cs. Vale. Sigue la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie matemática en realidad. Cada número de la serie de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. Venga, con dos cojones. 4. Sí, 34, ¿no? 34, vale. O sea, 55. Eso es la serie de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores. Y cuando dividimos un número de serie Fibonacci por el inmediato anterior, nos da un número que es el número áureo. Entonces, la proporción entre estos dos números es el número áureo. Por eso esa proporción se conoce con el nombre de proporción áurea. Sí, la A necesita una tilde, pero es que resulta que estoy en un teclado extranjero, voy a intentar hacerlo, que no tiene tildes. Entonces necesito recordar la combinación de letras
y no siempre me acuerdo de combinación de letras de algunas cosas. Además, no sé si este programa en particular utiliza la misma combinación de letras. Y ahí está. Vale. Tengo que acordarme de combinación de números de alt con la serie de números y la A con tilde no lo utilizo tanto como para que me salga de forma automática. Vale, proporción áurea. ¿Vale? Entonces, muchos medios biológicos, el ser humano incluido, siguen esa proporción áurea. Ya los griegos descubrieron que era una proporción que era como muy armónica, y es armónica para el ser humano porque está constituido por él y porque mucha de lo que vemos en la naturaleza tiene esa misma proporción. Entonces, tenemos que el ser humano tiene esa misma proporción áurea y los huesos largos de los dedos y de la mano siguen esa proporción áurea. Significa que cuando dibujes una mano, la suma de... A ver, espérate. La suma de los siguientes dos huesos que vas a dibujar van a tener que ser igual al hueso anterior. Entonces, evidentemente no es fácil, o sea, cada hueso es igual a la suma de las dos siguientes. No es fácil, pero es armónico. Y si seguimos esa misma proporción, esto cortaríamos aquí. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, copiar, pegar, copiamos, pegamos en la siguiente copia para que no se nos borre todo. Esta longitud, voilà, tiene que ir ahí, perfecto. Uy, he dicho voilà, sí, la verdad es que desde que uno está aquí, pues voilà sale mucho más frecuente de lo que uno pensaría, de verdad, te lo juro, no es coña, se dice muchísimo y no es solo un estereotipo, se dice mucho voilà y se pega muy fácil. ¿Vale? Entonces, esto sería un dedo armónico, donde el metacarpiano tiene la misma longitud que las dos primeras falanges, y la primera falange la longitud de las dos falanges últimas. ¿Vale? Entonces, esto nos da el tip definitivo para dibujar el esqueleto de la mano de forma caricaturesca. Y no lo he dicho, pero yo imagino que si hay alguien inteligente del medio sanitario en el público puede entender perfectamente. ¿Cómo sé que un hueso está acortado con respecto a su tamaño normal si son todos los metacarpianos diferentes? Pues mira primero si es coherente el arco y después mira si es coherente con la serie de Fibonacci. Y entonces ya no va a tener ningún problema. Entonces aquí, si queréis, venga, voy a hacer las cosas bien. Aunque yo dibujo muy a lo loco, la verdad. Yo sigo muy poco esas reglas de hacer líneas y cosas de ese tipo. Porque, yo qué sé, porque me gusta vivir la vida peligrosamente. Pero vamos a hacer las cosas bien. En otra capa dibujamos esto. Up, y ahora sí hacemos esto. Up también es una expresión que... Bueno, sí, cojo el pincel mejor, ¿verdad? Es otra expresión que es típica aquí, pero es una cuestión más regional. Esto no se dice en toda la Francia, pero aquí donde estoy yo sí se dice op mucho. Esto tiene que tener la misma longitud que estos dos siguientes juntos. Así que, mira, perfecto. Entonces, no hace falta que los dibujes bien. Lo dibujas como cuadraditos si quieres. Cuadraditos con un poquito de forma. Cuadraditos un poco más... vamos a decir, no tienen que ser exactamente iguales, no tienen que ser exactos, pero si haces así como especie de cuadradito así, mira, tienes una mano aquí, que es también una mano ósea cojonuda. Es una mano de hueso que está hecha en formato cómic, pero que es que se parece mucho a una mano normal. Te da la sensación de que es una mano normal. Te da una sensación de que es una mano de verdad, de un esqueleto de verdad. ¿Puedes hacer todos los dedos iguales? Claro que sí. ¿Puedes hacer el carpo como un montón de bolitas aleatorias? Claro que sí. Pero si tú ves esto, si tú dibujas esto, no tardas mucho en dibujarlo y tienes ya una mano de esqueleto que se parece mucho a una mano de esqueleto. Y como he dicho antes, voy a dibujarle también la estiloides aquí, como así, el detalle del pro. Eso es el detalle del pro. Si dibujáis la estiloides al quinto metacarpiano, sois unos pros. Y sobre esta mano
podemos añadir la carne. Y es importante porque así, seguro que las proporciones de vuestros dedos, las proporciones de vuestra mano con respecto a los dedos, va a ser mucho más satisfactoria y mucho más cercana a la realidad. Y porque con los consejos que os he dado sobre la movilidad de los dedos, podréis elegir mucho mejor las posiciones extremas de vuestros personajes, porque sabréis qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Bueno, voy a repetir. Si os ha gustado mucho, por favor, dejádmelo saber. No necesito particularmente likes o cosas así. Yo no necesito SEO ni monetizo nada, así que no necesito que sean likes, no necesito que sean comentarios en la caja de comentarios. Me gustaría tener feedback, me gustaría que me hicierais saber de alguna forma que esto os ha gustado y que queréis que haga más. O que no os ha gustado y que no queréis que haga más, o que os ha gustado parcialmente y que os gustaría mejorarlo de alguna forma, ¿vale? La siguiente clase, si queréis que la haga, si os interesa realmente que haga este tipo de cosas, será ya los pliegues de la mano, por qué cada pliegue, etc. Pero con la base ósea que tenemos aquí va a ayudarnos muchísimo y posiblemente volvamos a estos dibujos para explicar un poquito el porqué de los pliegues y los relieves óseos que veis cuando dibujáis a vuestros personajes, ¿vale? Por último, os dije que me lo recordarais. Libros de anatomía que puedo consultar porque me gusta mucho la anatomía y quiero saber nivel pro de anatomía así en plan guay. Bueno, para eso voy a poner la portada de nuevo. Libros así en plan pro de anatomía podéis escoger, por ejemplo, el Atlas de Sobota. Sobota con 2 T's. Es muy buen libro. Si queréis que os lo escriba, venga, os escribo con libros. Bibliografía recomendada. Voy a hacer una parte de bibliografía recomendada. Pero porque sois vosotros, que por otra persona no lo haría. ¿Veis? La I sí que la escribo más en mayúscula con tilde, por eso me sale automática. Sobota. Muy buen libro, unos dibujos excelentes, clásico, a más no poder, unas explicaciones muy buenas. Otro, Escolar. Escolar es mucho más clásico. El Escolar está ilustrado por el Dr. Smith Ágreda. El Dr. Smith Ágreda es una persona magnífica y es un ilustrador maravilloso. Yo he tenido la grandísima fortuna de tenerlo como profesor y créeme, sus dibujos son preciosos. Pero el Escolar es un libro muy antiguo, quizás su parte texto sea muy pesada. Otra opción muy buena es el llamado Velorcio, que nombre real es Atlas. Es un Atlas. Está escrito por el mismísimo Smith Ágreda, con lo cual, bien, está dibujado de hecho. Es un Atlas dibujado por este señor. Entonces voy a ponerle un poquito en la siguiente, por Smith Ágreda. Y este Atlas es recortable. Es recortable y va por planos, con lo cual tenéis que montar el Atlas recortando cada plano y pegándolo en su sitio correcto y después podéis colorearlo porque además suelen venderlo con lápices tipo acuarelables junto a. Entonces, con los lápices acuarelables dibujáis un poquito y después con el pincel húmedo podéis darle un efecto acuarela muy fácil. Y es un libro magnífico, pero es cierto también que cuesta mucho dinero y que tiene cosas muy específicas de anatomía del cuerpo, o sea, anatomía de órganos, neuroanatomía, anatomía del aparato locomotor, con lo cual quizás sea un poco demasiado, pero si sois frikis de la anatomía y tenéis dinero para gastar, tirad por el Velorcio. En muchos sitios de España se conoce como Velorcio, aunque no sea su nombre oficial, es un nombre que dieron los estudiantes de la Universidad de Salamanca o Valladolid, no me acuerdo. Alguien me corrija, por favor, en la caja de comentarios si lo sabe. Y se quedó con ese nombre para siempre. Se llamó así porque el modelo humano que estaba dibujado, que dibujaba, que es un modelo humano simple con más... Ay, lo he puesto muy rosa. Un poco más básico, o sea, es un modelo humano muy feo, muy feote. Es algo así como muy feo. Algo así, un modelo humano muy moribundo y feo, con todo lo que es la descarnado y todo lo que tú quieras, pues este modelo humano
se parecía misteriosamente a uno de los profesores de estos alumnos y este profesor se llamaba de nombre propio Velorcio. Entonces le pusieron el Velorcio en honor a este profesor y se quedó con él para siempre. O sea, el pobre profesor se ha quedado para siempre con el nombre de eso. Bueno, vamos a eliminar al señor Velorcio de la ecuación porque no os interesa. Y finalmente estamos con libros de anatomía. Si ya queréis iros a lo pro y no os da miedo lo que son las fotografías, id a buscar el Atlas Fotográfico de Jussá. Jussá es un anatomista catalán excelente. Yo lo he visto disecar durante unas clases de máster. Yo he tenido de profesor en clases de máster. Yo he tenido mucha suerte con mis profesores de anatomía. He tenido a Smith Ágreda, he tenido a Jussá. Leche, me falta tener a García Elías ya para tener la gracia completa. Y tal, entonces, Jussá tiene una serie de libros que son de anatomía fotográfica, son fotografías de disecciones que él ha hecho y son una maravilla, con unas explicaciones magníficas. Smith Ágreda es un dibujante de la hostia, Escolar es muy clásico y Sobata también es un buen dibujante, es un atlas muy clásico. Esto es como más... Sobata es más útil para el día a día quizás, Smith Ágreda es más bonito y te sirve para aprendértelo y reforzar, y Jussá es para especialistas. Entonces esto es como un gradiente de nivel, yo diría casi. Sin ser cierto, ¿no? Porque alguien me podría matar poniendo Smith Ágreda antes que Sobata o al revés. La gente. Esa es la bibliografía recomendada. No tengo mucho más que decir. Agradecería cualquier tipo de feedback que me quisierais dar. Ha sido un placer hacerlo, me he divertido muchísimo y espero que vosotros os divirtáis tanto viéndolo como yo haciéndolo. Y ya está. Que os dejen dormir.